Saludos, bienvenidos. El Salvador ya no produce la mayor parte de su comida. Todos lo saben, los granos que llenan la mesa de la mayoría de la población, maíz, frijol, verduras y hasta frutas, en su gran mayoría vienen del extranjero. De los 8 días de bloqueos en Guatemala que han complicado la importación de tomates, papas y otras verduras y frutas a nuestro país. La papa $150 a $100 lo menos. Lamentablemente nuestro país no produce la mayoría de frutas y verduras que se comercializan y consume la población salvadoreña. Los costos en algunos productos hasta se han duplicado ante la falta de importaciones, que tuvo que cerrar en el mercado La Tiendona ante la escasez de papa, ya que los bloqueos registrados en Guatemala han dificultado el ingreso de frutas, verduras y hortalizas a El Salvador. Por ello, hay comerciantes que ya no tienen mercadería que ofrecer. Somos un país que come lo que otros siembran. Y todo eso nos está saliendo bastante caro. Mientras las importaciones se disparan, el campo se apaga. Depender del exterior para alimentar es complicado porque cuando los precios suben allá en los países vecinos, aquí sube el doble, el triple. ¿Y cómo puede sobrevivir un país que ni siquiera puede producir una buena parte de su propio maíz? En las últimas décadas, El Salvador ha sobrevivido con una paradoja que todos conocen. No produce lo suficiente para alimentarse. Y no es que un país va a ser el 100% autosostenible o productivo, obviamente no. Pero en un país de tierras fértiles, de campesinos resilientes, pero en gran parte del arroz, los frijoles, el maíz, verduras que llenan los mercados proviene de países vecinos, Guatemala, Honduras y otros un poco más lejanos. Porque cada día miles de toneladas cruzan la frontera para sostener la mesa de la gente que compra y obviamente esto no depende de nuestro propio suelo. Es un tema muy estructural, un recordatorio que es bueno siempre apostarle a la autosuficiencia aunque no sea al 100%. Estos hechos confirman que más allá de los números de importaciones, la dependencia alimentaria no solo es una vulnerabilidad latente, se manifestó en forma muy aguda en ese episodio con Guatemala, tuvo efectos directos y muchos indirectos, escasez, altos precios y lógicamente el efecto del bolsillo en los consumidores, pero también el comercio en general. Quedó en evidencia que dicho país surte hasta el 80% de hortalizas que consume El Salvador, incluyendo papas, cebollas, coles, zanahorias, entre otros. Algunos productos concretos importados desde Guatemala alcanzan cifras impresionantes. Papas por un monto de $14.5 millones, tomates 8.3 millones, coles 9.4 y cebollas hasta 3.6 millones. En otros productos como plátanos se ha llegado a comprar hasta 5.4 millones, entre muchos otros productos agrícolas. La magnitud de esos valores revela que la cadena alimentaria salvadoreña depende de forma crítica de todo este flujo de los países vecinos. Y en el primer trimestre del año 2025, el país registró importaciones de frutas por 68.8 millones. Y de ese monto, 11.5 millones de dólares correspondían solo a aguacates. Interesante, porque sabiendo que a lo largo del país abundan los árboles de aguacate. Según datos generales del comercio, Guatemala representa aproximadamente el 9.7% de las importaciones totales de El Salvador. En dinero alcanza 1.5 billones en importaciones desde Guatemala. En una cifra global, ya no solo agrícola, porque también se les compra otras cosas. En 2023, El Salvador importó aproximadamente 775 millones en 82 productos alimenticios entre únicamente granos, frutas, verduras, leches y carnes. El país importa cerca del 93% de las verduras que consume y también hasta el 60% de productos lácteos y cárnicos. Para 2023, el país importó cerca de 213 millones en carne de res, de las cuales el 79% era importado, proviniendo principalmente de Nicaragua. Mientras que la carne de cerdo, esencial en la dieta nacional, llegó casi en su totalidad desde los Estados Unidos, curiosamente. En el caso de los lácteos, 4 de cada 10 vasos de leche consumidos en El Salvador no proviene de la ganadería local, sino de plantas procesadoras de Costa Rica y Nicaragua, que juntos concentran casi el 60% del suministro importado. Y todos estos productos no son lujo, son parte de la alimentación diaria de todos los hogares.
Y en granos, en los últimos años en el país se proyecta un déficit combinado aproximadamente de 7.6 millones de quintales solo en granos básicos, los cuales se estima que 5.8 millones de quintales corresponderían a maíz, las tortillas, ¿no? Entre los países de los que más se importan alimentos están Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Argentina, entre otros. El ranking de países más dependientes de la importación de alimentos, El Salvador, según el informe de la CEPAL, se ubica en el 60%. Carnes, lácteos, leche y por supuesto tengo que decirte las hortalizas, las frutas. Estas cifras muestran que, lejos de cubrir la demanda, la producción nacional queda ampliamente superada por las importaciones de granos esenciales y sitúan a estos cultivos, pilares de la canasta básica, en el centro de una crisis silenciosa de soberanía alimentaria. Y la crisis de productividad que recién hemos explicado no es casualidad, sino el resultado de una acumulación de errores estructurales de décadas. Y obviamente en la actualidad es cuando más se está percibiendo. Las razones son múltiples, aunque la migración masiva de jóvenes de zonas rurales que reduce la mano de obra disponible, la limitada inversión pública y tecnologías agrícolas modernas, la degradación del suelo, algunos casos se estima la pérdida de producción para maíz debido al deterioro del suelo, han alcanzado un impacto del 32% en zonas que antes eran agrícolas. Peor aún, puede dejar su comentario. Campos que antes eran agrícolas ahora son lotificaciones, donde ha llegado a vivir gente muchas personas que reciben dinero del extranjero y ahora predomina esa sensación a lo largo del país y se ha concentrado para otro tipo de usos que ya no es exclusivamente la producción. La mano de obra agrícola se ha agotado muchísimo y eso ha erosionado la capacidad productiva de muchos sectores. Trabaja sin ayuda, quien afirma que actualmente es difícil encontrar mano de obra suficiente. Porque hoy el joven solo quiere trabajar hasta las 11 de la mañana, ya de allí para allá no quiere. Y la gente, pues los muchachos pues no quieren trabajar, pero el dinero sí quieren. Según reportes comerciales, desde el 2023, el sector agrícola salvadoreño enfrenta una creciente escasez de mano de obra local y ha tenido que recurrir a trabajadores extranjeros, provenientes principalmente de Nicaragua y Honduras. En la Unión hay muchas personas que comentan eso, que llega bastante extranjero a trabajar en mano de obra agrícola. Y también que las nuevas generaciones que viven en los rurales prefieren abandonar por completo la agricultura ante las condiciones laborales duras, bajos ingresos y la falta de perspectivas de mejora, optando por empleos en la industria, servicios o migración. Todo esto, al paso de varios años, ha vaciado los municipios rurales de mano de obra en edad productiva. Por otro lado, la mecanización aún es limitada en muchos cultivos nacionales. El país no ha logrado industrializar ni tecnificar su agricultura. El campo sigue funcionando de manera empírica y manual, con métodos heredados y poca mecanización. La siembra, la cosecha y la postproducción dependen todavía del esfuerzo físico y de técnicas tradicionales, lo que mantiene los rendimientos bajos y la rentabilidad mínima. A pesar de todo este descuido estructural por décadas, desde el 2020 el gobierno salvadoreño ha impulsado distintos programas para intentar revivir la agricultura y la ganadería, centrados en productos estratégicos como el café, el maíz, frijol y la ganadería bovina. El Ministerio de Agricultura ha lanzado proyectos de innovación de cultivos de café por más de 21 millones de dólares, programas de entrega de semillas mejoradas y paquetes agrícolas, así como asistencia técnica para pequeños productores. Además, el presupuesto agrícola nacional se elevó en 165 millones para el 2025, el más alto en años, con el fin de fortalecer la productividad local y proteger cosechas ante las condiciones climáticas. Y aunque se reportan mejoras en la recuperación de cafetales y en la cría de ganado, los avances aún chocan con los viejos problemas: escasez tecnificada, falta de maquinaria moderna y una base laboral rural cada vez más reducida. Con todo eso, El Salvador ha incrementado su producción agrícola levemente en los últimos años. El índice de producción de alimentos para el país alcanzó el 102.7, sumando un pequeño aumento de casi 3 puntos. Aunque hay indicios de pequeños crecimientos en ciertos cultivos, la producción agrícola sigue enfrentando grandes obstáculos y el aumento es marginal. El Ministerio de Agricultura ha intentado en los últimos años diversificar y modernizar la producción agrícola nacional,
buscando reducir la dependencia de granos básicos e introducir nuevos cultivos con potencial comercial. Se pretende reactivar muchas zonas agrícolas en el occidente y el norte del país, donde pequeños agricultores reciben asistencia técnica, sistemas de riego, infraestructura bajo malla, apoyo logístico para cultivar tomate, pepino, ayote y otras verduras destinadas tanto al consumo interno como también para la exportación. Y esto también para tratar de dar fortaleza a los proyectos de los agromercados y las centrales de abastos impulsadas por el gobierno salvadoreño. Y a través del programa del bono agrícola, miles de productores han podido escoger sus insumos para sembrar maíz, frijol y cada vez más cultivos alternativos de alto rendimiento. También impulsan nuevos rubros como jengibre, cúrcuma, con el fin de abrir nuevos nichos de exportación bajo un modelo de agricultura regenerativa y sostenible. Estas medidas, aunque muy tempranas, pero buscan modernizar el agro y adaptarlo a las nuevas condiciones climáticas. Pero todavía enfrenta un gran desafío de ampliar su cobertura, aumentar la productividad y retener mucha mano de obra en un campo que continúa operando en su mayoría con métodos tradicionales y baja capitalización. Por ahora, todavía el país se sostiene con una cuerda delgada, invisible. Los principales productos de comida básica vienen a diario cruzando fronteras. Esa dependencia, que por años se consideró una simple dinámica comercial, hoy se sabe claramente que es una amenaza estructural. Cuando Guatemala cerró sus caminos en el 2023, bastaron unos días para que los mercados salvadoreños se vaciaran y los precios se dispararan. Aquello apenas fue una advertencia que un país que no produce buena parte de lo que come es un país muy vulnerable. Paradójicamente, El Salvador sí fue muy agrícola en su historia pasada. Pero entre el abandono del campo y la migración, la falta de visión se ha convertido en un problema de productividad. Y mientras la tierra espera, sin ser trabajada, el país se fortalece solo por remesas y poca agricultura. Así como la tecnología y el turismo son pilares del nuevo desarrollo moderno, la agricultura seguirá siendo la base vital de alimentación de una nación y muy incidente en su estabilidad económica. Si otras industrias no progresan, siempre sería bueno al menos tener un campo fuerte. Eso dará por lo menos algo de comida. La conclusión es suya. Deje su comentario. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué conoce usted de aquí del país? ¿Trabajo agrícola, de campo? Deje su reacción. Gracias por llegar hasta el final y apoyar siempre este contenido. Cuídese mucho, se le quiere. Hasta la próxima. Chao.